Y bien, lunes negro en los mercados, ese es el titular que hemos tenido, sobre todo en los mercados asiáticos, no tanto en Estados Unidos después del dato del ISM, que ha salido en línea con lo esperado y ha sido un poquito balón de oxígeno, y el SP500 ha moderado algo la Lo que caída. está claro es que, aunque sea pesado, es que los mercados están jodidamente caros. O sea, los múltiplos de las tecnológicas son intratables. ¿Pero quién coño se va a meter a comprar algo que está cotizando 50 o 60 veces beneficios, que contra inflación es un tipo de interés real negativo, donde además está la gran mayoría de gestión pasiva y del dinero que no obedece a ningún respaldo fundamental detrás? Y luego se ha acentuado mucho por la parte, el tema Japón. Por ahí sí que es cierto que hay un gran problema, pero yo creo que es más bien un pánico excesivo, pero sin duda complejo. A lo mejor ha sido un hostiazo, con perdón, pero para poder atacar de nuevo. Y ese es en la fase en la que nos encontramos en los mercados y en la economía también. Quiero decir, ni la economía está tan sumamente bien como se reflejaba en los índices anteriormente, ni tampoco a lo mejor está tan mal con el flash crash que se ha producido en Japón. A lo mejor todo se va cocinando a fuego lento y la recesión económica, tal como la han demorado hasta ahora, se va haciendo como la llamada recesión del boil the frog, es decir, de cocer la rana. El mercado de crédito todavía no está percibiendo el nivel de magnitud que está reflejando el mercado de renta variable. Si lo hiciese, yo ahí sí que me acojono. Y bien, lunes negro en los mercados, ese es el titular que hemos tenido, sobre todo en los mercados asiáticos, no tanto en Estados Unidos después del dato del ISM, que ha salido en línea con lo esperado y ha sido un poquito balón de oxígeno, y el SP500 ha moderado algo la caída, pero ha habido reacciones importantes, tanto de Estados Unidos, ha habido discursos por parte de miembros de los bancos centrales, hablando de que sí, que había posibilidad de que se celebrara una reunión de emergencia para reducir los tipos de interés, cosa que no creo después de este dato que vaya a ocurrir hasta el mes de septiembre, pero ha habido este rumor, incluso un 60% probabilidades. El VIX, que es la volatilidad, ha llegado a subir hasta 65, que es solo 15 puntos por debajo del máximo del COVID, cuando nos mandaron a todos a confinarnos a casa. Ha sido una reacción tremenda y está por aquí con nosotros Gustavo Martínez, Javier del Valle, y va a incorporarse en unos minutitos Diego Puertas para repasar los cuatro todo esto que ha pasado. Fuera antes de lo que sería el vídeo, porque esto estamos utilizándolo también para YouTube, hemos estado comentando y haciendo el repaso de por qué se ha producido todo esto, pero ahora lo vamos a desmenuzar de nuevo, y las primeras impresiones es que hay que tener cautela, ¿no, Gustavo y Javier? Y hay que ver más datos, más allá, debajo de la alfombra, y esta sobrereacción que hemos tenido, de momento, no nos está indicando, por lo pronto, recesión económica ni algo súper oscuro de momento, después del ISM de servicios, sobre todo, ¿no? Ese es un poquito el titular que podemos sacar. Sí, a ver, yo no sé, no me ha dado tiempo a escuchar a Javier, pero vamos, supongo que está en la misma onda que yo. Yo creo que lo que está claro es que los índices están muy caros, Héctor. El Nasdaq está cotizando a casi 40 veces beneficios. O sea, que no me venga a mí el mercado a decirme que se asusta por una caída de un 5% del Nasdaq, que ahora mismo está cotizando a 33 o 34. Es que el Nasdaq está carísimo, es que el Nasdaq necesita una corrección de un 15%. El Standard Poor's 500 necesita una corrección todavía de un 10% para empezar a tener cierta atracción desde el punto de vista de la valoración. O sea, ¿qué me estáis contando de miedo en el mercado? ¿Habéis visto algún activo refugio que se haya revalorizado a lo bestia? El dólar está cayendo contra el resto de divisas mundiales. Franco suizo, el único, ¿no? Que hemos podido ver disparado en el día de hoy. El único franco suizo, ¿no? Franco suizo, ¿no? Digamos que es lo único así que ha despuntado un poco en el día de hoy. Sí, pero cuando el miedo y el pánico y existe una crisis real de liquidez, porque hay impaciencia por liquidez, porque hay miedo en el mercado, el euro no sube contra el dólar. Eso no lo he visto yo en mi vida, porque el euro es un activo de riesgo y el dólar es un activo refugio. Además, el oro también está cayendo, que es un activo refugio que podría neutralizar perfectamente las posiciones, las llamadas al margen de las hedge funds. Mira, insisto, me parece que es un movimiento normal dentro de un mercado que está muy pendiente, ya no de tanto de la Reserva Federal, sino de los datos macro, y teniendo en cuenta además que estamos en un mes de agosto donde el volumen es mucho más bajo y los movimientos se exageran mucho más. Sinceramente, os digo que estoy igual de tranquilo que ayer o antes de ayer. No, yo no he visto absolutamente nada raro, salvo que unos índices que están caros están corrigiendo.
Por cierto, saludamos a Diego Puertas, que ya está por aquí con nosotros, que había tenido problemas incluso en Serenity Markets de tráfico, que estamos teniendo todos boom de tráfico por el día de hoy, ¿no? Recordemos, cayendo el SP500, abierto con una caída superior al 3%, Nasdaq superior al 4%, el mercado asiático superior al 10% el descenso. Diego, tu valoración de todo esto, estamos los cuatro aquí haciendo el preludio, ahora Javier también lo comentará su parte. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece para sobrereaccionar? ¿Te parece exagerado? ¿Es algo que se podría esperar en el mes de agosto? Lo comentaste tú la última vez que quizá agosto venía un poquito negro. Igual más negro de lo que pensabas inicialmente, sobre todo por el flash crash que ha habido en el día de hoy. Sí, muy buenas, Héctor. Encantado, Javi, y encantado, Gustavo, que creo que no habíamos coincidido nunca así en directo. Encantadísimo de estar por aquí contigo. Ya era hora, sí. Bueno, ¿cuándo fue, Héctor? Hace nada, ¿no? Cuando la Reserva Federal, el 31 de julio, que comenté por aquí que me daba muchísimo miedo el mes de agosto. Y, joder, no ha dado ni un día de tregua. Me he venido al pueblo a estar un poquito más tranquilito y todavía no he podido salir ni a tomar café. Y yo en la playa, tío, joder, si es que no podemos descansar, ¿sabes? No, yo estoy aquí súper improvisado. Me traje el micro porque, bueno, algo me olía, pero... Y yo me he tenido que comprar uno, o sea, que imagínate, ¿sabes? Estamos jodidos. Perdón, sigue. He escuchado a Gustavo, la verdad que coincido muchísimo con él en cuanto... Él es más fundamental que yo, pero en cuanto a un poco lo que estaba detrás del mercado, desde aproximadamente la segunda mitad de julio se empezó a mostrar un sentimiento bastante débil. El sentimiento se estaba deteriorando. Básicamente los seguidores de flujos nos comentaban que el posicionamiento era tan alto que tácticamente se estaban volviendo bajistas. No se podían posicionar más, y eso sí que es cierto que se empezó a notar mucho en cuanto al vencimiento de julio, que es un vencimiento que no es muy grande, pero sí que es cierto que había gran parte en índice que acabó limpiando esa gama larga que sostenía un poco el índice las primeras 2 semanas de julio, y luego pues ha venido todo un poquito en cascada, la verdad. Tuvimos un dato de ISM manufacturero muy débil, tuvimos datos de empleo también quizás acentuados por todo el tema del huracán, que asustó mucho al mercado. De hecho, no sé, a lo mejor hoy ha cambiado, pero Goldman Sachs decía este fin de semana que no se esperaba bajadas de tipos de 50 puntos básicos para septiembre porque la parte del empleo va a corregir. Es decir, esa desviación que se ha debido al tema huracán probablemente en los próximos meses vuelva un poco a esa tendencia general de 4,1% en la tasa de desempleo. Y luego se ha acentuado mucho por el tema Japón. Por ahí sí que es cierto que hay un gran problema, pero yo creo que es más bien un pánico excesivo que está habiendo, también juntado con lo que decía Gustavo de agosto, menos volatilidad, o sea, menos operadores en el mercado y demás, pero sin duda complejo. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos ha sorprendido la dirección, quizás sí la magnitud de cómo se está produciendo todo esto. Completamente, sí. Yo luego doy un poquito mi opinión y añado otro, si no lo añade Javi ahora, otra derivada más. Pero Javi, para la gente que se conecte ahora, no te ha escuchado antes en la previa, ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo Diego y Gus con respecto al día de hoy? Sí. Nada, muy rápidamente. Lo que te decía antes, estamos jugando una línea muy fina entre datos económicos donde el mercado está percibiendo lo que decía Gustavo, ¿no? Ya la variable, el régimen económico se mueve por inflación, crecimiento. Ya la variable inflación no es la importante, es la variable crecimiento. Por lo tanto, todos los datos deberían interpretarse desde ese punto de vista. Y estamos jugando con unos datos que, por un lado, nos llegan que pues parece que apuntan a cierta probabilidad recesiva. Por otro lado, otros datos que nos muestran que no está la recesión. Luego, el mercado laboral, lo mismo. El mercado laboral hay algo que no se ha comentado mucho y es el lado de la oferta. El otro día estuve escuchando a Claudia Sam, que su regla, que bien has comentado aquí varias veces, Héctor, se ha activado finalmente. Y decía la propia Claudia, ojo, porque mi regla siempre que se ha activado ha sido en momentos en los que la destrucción del empleo ha sido por el lado de la demanda, no por un incremento de la oferta. Recordemos que Estados Unidos está sufriendo está teniendo una inmigración muy elevada en el mercado laboral. Y eso significa que hay que absorber toda esa inmigración. La tasa de participación subió 1/10 en el último dato de empleo. Entonces dice, puede que esté detrás de este dato de desempleo, puede que también haya cierto grado de esa nueva oferta de empleo que está llegando. Y obviamente no se va a saber hasta que veamos cómo ajusta la demanda, que son esos jobs que todavía están en 8 millones. Entonces, yo vigilaría muy a partir de aquí la demanda de empleo, porque eso va a ser lo que haga que si entramos en una recesión o no. Y en cuanto al PMI del ISM, pues da un poco de relajación, porque está el mercado ya como recesión, se viene ya justo hoy.
esto calma un poquito los miedos, entonces debería ser bueno el dato que hemos visto del PMI del ISM, pero por otro lado es lo que decís, tiene que haber algo más de trasfondo. No creo que sea esto. Si no, el mercado podría haber reventado en la semana pasada. Creo que hay algo de trasfondo donde hemos visto pues algo en Japón que ha petado en el carry trade. Estamos viendo desapalancar fondos que estaban ultra apalancados o cortos de volatilidad o apalancados en acciones y bonos estadounidenses y ahora pues están empezando a desapalancar y tienen llamadas al margen a medida que el yen se ha disparado, y algo nos queda clarísimo, y es que Japón no puede hacer lo que quiere hacer. Es decir, el Banco de Japón ha compartido hace nada su reunión, ha subido 25 puntos básicos y se nos ha ido el VIX a niveles que no se veían desde la pandemia. Es que hay que remontarse a un momento en el que la economía estaba cerrada y la gente se estaba muriendo. Y ahora estamos tranquilamente en la playa y el VIX está prácticamente a esos niveles. Yo por eso cuando he puesto antes en Twitter, y lo decía Diego también, el VIX en 60 no puede aguantar mucho tiempo. Es decir, o ahí se han ido a cargar a todos los fondos cortos de volatilidad, que estaba todo el mundo, que esto es un peligro, estaba todo el mundo corto de volatilidad durante este año. Porque claro, si le puedes sacar un 40 en vez del 20 que te da el SP500, pues jiji jaja, no, esto no cae nunca, jiji jaja, me pongo corto de volatilidad hasta que cae, y ahora los ETFs corto volatilidad llevan en un día, no, en 3 días aproximadamente un menos 70%. Entonces has palmado todo. Yo creo que han ido a buscar un poco eso y también ese desapalancamiento y a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero el VIX me ha sorprendido demasiado esa volatilidad en 65 puntos para una caída en el equiponderado que ha abierto en menos 2,5. Que dices, este pues es un día normal. Sí, Gus, Javier, perdón, ahora acuño yo. Sí, Gus. Si digo que si se produce esto mismo que ha pasado en septiembre, el VIX no se va a 32, 33. O sea, quiere decir que el movimiento está muy exagerado. Liquidez, ¿no? Y claro, por la liquidez, por la estacionalidad, ¿no? Y luego yo creo que hay una cosa muy importante que has apuntado, y es el tema de Japón. Bueno, Japón creo que ha sufrido hoy la mayor caída de su historia, ¿no? Del índice. Sí. No sé si es la primera o la segunda, pero bueno, en cualquier cosa es un dato circunstancial, ¿no? Y la realidad es que Japón se ha metido en una encrucijada, ¿no? Porque no puede subir los tipos de interés. Si sube los tipos de interés, entras en un déficit masivo que hace default en el balance del Estado. Pero si los bajas, hundes el yen. O sea, decir, donde está Japón, que puede irse Europa allí, es el espejo donde nos tenemos que mirar y donde deberíamos de reflexionar si queremos terminar ahí. Pero lo que está claro es que, y yo sigo insistiendo en esto, aunque sea pesado, es que los mercados están jodidamente caros. O sea, los múltiplos de las tecnológicas son intratables. ¿Pero quién coño se va a meter a comprar algo que está a 50, 60, cotizando 50 o 60 veces beneficios, que contra inflación es un tipo de interés real negativo, donde además está la gran mayoría de gestión pasiva y del dinero que no obedece a ningún respaldo fundamental detrás? Es decir, si yo voy al banco, tengo 10.000 euros, el gestor de banca privada, que no ha hecho ningún análisis, ningún research de ningún tipo, ni bottom-up, ni top-down, ni nada de nada, ni se ha metido con la empresa, lo va a meter ahí, en las 7 magníficas. Y ahí no hay ningún respaldo fundamental detrás. Y estás pagando unos múltiplos que son exagerados. Y estas compañías corrigen un 30% y se llevan por delante todo el mercado. Y vuelvo a insistir en el relato del Nasdaq y de la inteligencia artificial. En el año 2000, que está siendo una situación muy parecida a la que está pasando en el año 2000, el relato que había instalado el mercado era que Internet iba a ser la revolución. ¿Y qué pasó años después? Que Internet efectivamente fue la revolución, pero eso no eximió al Nasdaq de corregir un 80% en los siguientes 13 años. O sea, el Nasdaq corrigió un 80% en el año 2000 y no recuperó los mismos niveles hasta el año 2013, en 13 años. Eso podría estar pasando ahora mismo, que ya lleva el Nasdaq una corrección desde el 20% desde máximos, y Nvidia lleva una corrección desde el 30% de máximos. No me creo que todo el dinero alocado que hay en las tecnológicas responda a un fundamental detrás. Creo que ahí hay FOMO, gestión pasiva ineficiente y un montón de cosas que hacen que efectivamente cuando hay un mal dato, pues se exageren los movimientos máximo en agosto y caiga todo un 10%. Oportunidades de compra para los que sabemos valorar compañías, ¿no? Mira, de mi lado, un punto bueno y otro negativo de algo que no hemos comentado todavía. Dentro del ISM, disgregándolo, que también para leer el ISM en la lectura general es muy importante, pero hay que ver el volumen de pedidos, la situación del empleo, y todo ha rebotado. Fijaos, ISM del empleo sale de contracción importante de 46,4 a 51,1.
los nuevos pedidos salen de 49,8 a 52,4. Estos son lecturas importantes y positivas dentro del contexto que estamos viendo, y por eso decíamos, oye, los fantasmas de recesión inmediatamente del corto plazo, de momento, por este lado no se encuentran. Por la parte del ISM de servicios, que recordemos que entre el 70 y el 80% de la economía de Estados Unidos es sector servicios. Entonces, este match ball, yo insisto, se salva. Esa es la parte positiva, y cocinando un poco, yendo al fondo de la cocina de este dato ISM que hemos tenido. Eso por un lado. Y por el punto negativo, hay que hacer autocrítica y ver lo que ha hecho la Fed en la última reunión. Es que para mí Jerome Powell es el causante en gran medida de esto que ha ocurrido. En el sentido de que quizá, y lo estábamos hablando en la última reunión de la Fed, debería haber ya lanzado esa reducción de los tipos de interés, viendo que la mayoría de los bancos centrales de países desarrollados se habían anticipado y no había ocurrido nada, ¿no? Tanto Banco de Canadá como Banco de Inglaterra, viendo cómo estaban los bonos. Y lo que ocurre es que esta ola de ventas que se ha producido, estamos centrados mucho en la renta variable, pero mirad la renta fija, y que se ha producido ya la desinversión de la curva de tipos del bono a 10 años y a 2 años. Y recuérdate, Gustavo, la última vez que estuviste, que te acuerdas que te pregunté, ¿y esto para ti sería señal de recesión, la desinversión? Y me dijiste, para mí clarísimamente. Otra cosa es cuándo sea el timing, pero sería recesión en clarísima. Entonces, esos dos apuntes, uno es bueno y el otro, cuidado con el mercado de bonos, que esto se está poniendo tenso. Es verdad que viene derivado de Japón, viene derivado de todos estos puntos, pero que esto sí que va a generar volatilidad. Y por eso yo creo que el VIX ya no es tanto por el ISM y situación de recesión y datos macros crudos, sino por lo que te está viniendo por el lado del crédito. No sé qué pensáis vosotros. Si quieres, Javi o Gus, cualquiera de los dos. Bueno, yo no me he arrancado porque no quiero monopolizar, acabo de hablar. Vale, Yo, Javi. mira, si podemos dar un dato, el Move Index, que lo estaba mirando, antes se estaba diciendo que la Fed iba a hacer una reunión de emergencia, ¿no? En mi opinión, bueno, Goldsby ha salido a vacilar, en mi opinión, de hecho. Es que encima están vacilando, es que les está dando totalmente igual. O sea, ha salido Goldsby y ha dicho, no, si la Fed tiene menos volatilidad que el mercado, que el SP500. A mí eso me ha parecido un vacile de cuidado lo que ha hecho, pero bueno, no, ya la Fed, obviamente, ya sabemos, no podemos usar el track record de la Fed porque la Fed estuvo muy equivocada, ha estado muy equivocada con su dot plot en todo el último ciclo, por lo tanto yo no me fío de nada de lo que digan. A partir de aquí sí que es verdad que hace falta alguna baja de tipos. Tanto como para una reunión de emergencia, se me haría raro. La Fed, era lo que comentábamos el otro día, la Fed moderna no busca asustar a los mercados. No es una práctica que le guste, no le gusta dar cosas de repente, le gusta hacer forward guidance, dejar las cosas caer, lo que va a pasar. El otro día, está sobre la mesa un recorte en septiembre, está sobre la mesa, así tienen siempre un as en la manga. O lo hago o no lo hago, pero el mercado ya lo tiene descontado si lo hago. Y eso es como juega la Fed hoy en día. Y para que la Fed hiciese una reunión de emergencia o le importase lo más mínimo lo que ocurre en el SP500, que le da absolutamente igual, necesitaría haber un deterioro, como dices, en el mercado de crédito. Los spreads de crédito han empezado a subir, pero tampoco se han disparado al nivel del VIX. Y el Move Index está en 112. Te quiero decir, en abril estaba más alto. Entonces, el mercado de crédito todavía no está percibiendo el nivel de magnitud que está reflejando el mercado de renta variable. Si lo hiciese, yo ahí sí que me acojono. Es decir, si el Move empieza a superar los niveles de 125, 130, que es la volatilidad del mercado de bonos, ahí sí que empieza el peligro de verdad, porque ya afecta al mercado de crédito y no solo al mercado de acciones. Y entonces ahí sí que la Fed se pondrá más seria. Pero mientras solo sea el VIX y el mercado de acciones, creo que Fed ni pincha ni corta. Ahí. Fijaos una cosa y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, ni de coña esto da para una reunión de emergencia. Si se reunieran de emergencia, yo me acojonaría vivo, os lo digo, porque entonces diría, el grado de intervencionismo que hay ya es brutal, ¿no? Pero sí, yo creo que si nos paramos a mirarlo, yo creo que ha estado muy acertado Javi lo que ha dicho, ¿no? Lo que cuenta es el mercado de crédito, la liquidez, ¿no? Y lo que se fija la Reserva Federal para bajar tipos de interés es en lo que hace la letra del Tesoro a 3 meses en Estados Unidos. Y ahora mismo la letra del Tesoro en Estados Unidos pues apenas está subiendo, apenas está cayendo sus tasas internas de rentabilidad, con lo cual la Reserva Federal yo creo que va a seguir la hoja de ruta de bajar los tipos de interés de una manera moderada hasta que la letra del Tesoro no indique claramente que hay tensiones de liquidez en el mercado. Cuando haya tensiones de liquidez, entonces la Reserva Federal sí que tendrá a bajar. Pero mientras que la letra del Tesoro a 3 meses, que es realmente el guía de mercado, ya sabéis que el mercado siempre va por delante de la Reserva Federal, que pinta poco, no le indique otra cosa, pues bueno, pues mientras que las TIR caigan un poquito, pues no, la Fed no va a adelantarse al mercado. ¿Para qué? Eso sería un error por parte de la Reserva Federal, ¿no?
Y la parte, lo que te comentaba antes de la desinversión de la curva, ahora vamos con Diego también, de su opinión de todo esto. Gus, lo que comentabas de la desinversión que se ha producido hoy ya, no sé cómo está ahora, pero antes de entrar estaba más 0,01. Ayer estaba a menos 0,08, ya llevábamos Sí. esa tendencia a desinvertirnos y por fin se ha producido después del sell-off de hoy. ¿Para ti esto es señal de que a próximos meses vienen ruidos? Hombre, es señal inequívoca de que algún tipo de tensión de liquidez se está produciendo, ¿no? O sea, si se está invirtiendo la curva, significa que las TIR del bono a corto plazo está cayendo en detrimento del bono a largo plazo. Es decir, que se está produciendo un aumento de compra de bonos en el corto plazo con respecto al largo plazo, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es rebalancear, jugar con la curva de tipos, ¿para qué? Para buscar refugio, ¿no? Esto es sinónimo de que hay de que podría haber tensiones de liquidez. Obviamente, si los tipos de interés se desploman en el corto plazo y eso favorece una inversión, un steepening, es decir, una inversión, una desinversión de la curva de tipos, es porque el mercado le está diciendo a la Reserva Federal rápidamente que tienes que bajar los tipos de interés porque el mercado se ha secado, el mercado de repo. No hay liquidez en el estricto corto plazo, ¿no? Con lo cual sí que podría ser una antesala de algo, por lo menos de que hay tensiones de liquidez. Y esas tensiones de liquidez, ¿por qué viene? Por una desconfianza ulterior con respecto a lo que el mercado cree que va a suceder en la economía, que es un parón en la producción, ¿no? Así que, bueno, sí, yo creo que hay una cierta correlación entre una desinversión abrupta de la curva de tipos y un escenario negativo para la economía real, ¿no? Diego, opinión Sí, con respecto a sí. esto. Perdona, que es que antes estaba leyendo y no te he escuchado. Perdona, Héctor, que estaba Nada, aquí no. pendiente. A ver, hemos tenido el dato de ISM, que he visto que has comentado sobre ello antes, por seguir un poquito esa línea. La verdad que ha sido positivo. Yo lo de la reunión de emergencia, una reunión de emergencia no me lo esperaba ni aunque saliera un dato de ISM malo, malo, malo. Si acaso alguna intervención verbal. Es decir, que algún comentario pues sea un poquito más en esa línea. Pero bueno, la verdad que ha sido un poco salvado sobre la campana. No sé cómo acabará el día, pero el dato de ISM debería de ayudar a reducir la volatilidad bastante. Tenemos el VIX en este momento en 42, así que por ese lado, bueno, un poquito mejor. Por lo menos ese riesgo se elimina un poquito. Con respecto a todo lo que estaban comentando ahora Javi y Gus, la verdad que poco que decir, estoy muy de acuerdo con ellos. No van a seguir el plan de ruta, primera bajada de tipos en septiembre. Veremos, a ver, yo creo que la clave va a estar por el lado del empleo. Si vuelve un poco, como decía antes, y no hay grandes alarmas, yo esperaría más bien una bajada de 25 puntos básicos que de 50. Y luego ya a partir de ahí veremos. 3 bajadas de tipos seguidas, yo sí que es algo que estimo. Y luego también se está diciendo ahora mucho sobre el Banco Central Europeo atinó al bajar los tipos de interés, el Banco de Inglaterra también lo ha hecho este julio, no ha pasado nada, pero bueno, también es cierto que quizás se han precipitado un poco, o no es que se hayan precipitado, sino que ha sido error de la Reserva Federal el no dar el paso antes que ellos. Yo estoy de acuerdo con esa lectura, pero yo creo, además es algo que ya hemos comentado en diferentes charlas que hemos tenido, tanto contigo, Diego, Javi, como con Gustavo, en diferentes formatos, ¿no?, que hemos tenido aquí en el canal. Y creo que sí, ¿no? Y además estás viendo cómo estaba generándose esa tendencia de desinflación. Es cierto que la inflación podía haber pegado un susto hace cuestión de un mes y pico, 2 meses, pero una vez que en julio te cae, o correspondiente a los meses de mayo y de junio, esos 2 meses, yo creo que la tendencia era clara y que ellos tendrían que haber asumido esa valentía, ¿no? Sobre todo porque los tipos estaban ya extremadamente altos. 5,5 es un nivel extremadamente alto del ciclo que venimos. Obviamente, en los años 80, etcétera, tuvimos tipos de interés mucho más elevados, pero hay que ver de dónde venimos y el nivel masivo de deuda que tenemos y cómo la puedes tensionar también si lo subes a esos niveles, ¿no? Que hubiera sido lo lógico si no tuviéramos el endeudamiento tan elevado, si te quieres cargar ya del todo la inflación. Pero viendo esa dinámica, para mí se equivocan en el momento en el que están tendiendo todos los bancos occidentales a hacerlo y tú que eres la referencia te quedas mirándola venir, ¿no? Y yo creo que ahí es donde puedes tener estas repercusiones. Es cierto que lo de Asia viene por la tensión que hemos comentado anteriormente de que los tipos de interés los subes un poquito y tal y como está de adormecida esa economía y zombificada, pues lías la de Dios, ¿no? Y está claro, ¿no? Y fijaos qué ha pasado con el yen. Al final esto viene por el yen, ni más ni menos, ¿no? Al final viene esto por el yen Yo, Sí, Gus. Yo creo que viene también porque los mercados están muy caros. Y aquí yo vengo mucho tiempo Obvio. repitiéndolo
en tu programa. Es que no, es que los múltiplos a los que cotiza el Standard & Poor's 500, hay una estadística que te lo dice bien claro. Siempre que el Standard & Poor's 500 ha cotizado por encima de 20 veces beneficios, el pricing in forward esperado, los 5 próximos años el Standard & Poor's 500 lo ha hecho mal o muy mal. ¿Qué esperamos? Pero si eso, Gus, es obvio. El tema es que, al final, ¿quién ha sido el primero que ha metido el batacazo? Ha sido el Nikkei, está. ¿no? Viene por el Nikkei, viene por claro el deterioro del yen, el carry trade, etcétera, ¿no? Entonces, luego pasa lo que pasa, que tienes una mierda debajo de la alfombra y a poco que te meten el dedo sale. Y eso es lo que ha pasado. Sí. Evidentemente estaba muy caro. Yo no estamos de acuerdo todos con esa lectura, pero al final es el tema de una tensión desmesurada, propiciada de políticas nefastas anteriores, que es lo que estamos diciendo. Si en Occidente queremos replicar lo que pasa en Japón, pues ahí tienes lo que pasa en Japón. Eso es lo que quieres, ¿no? Que pase, ¿no? Devaluar tu moneda fiat hasta más no poder para que luego te salte la mierda y te salte la bomba. Eso es lo que ha ocurrido, ni más ni menos, en términos generales. Lo que pasa es que, fijaos, pero imaginaos lo que habría pasado si tenemos un ISM negativo, ¿eh? O sea, tenemos caídas superiores al 5% en Estados Unidos, seguro, ¿eh? Si tenemos un ISM segunda lectura consecutiva negativa. Y lo hemos salvado. Sí, coincido. Sí, seguro. El mercado hubiera caído un 5%. Seguro. Es que también hay que tener en cuenta que se ha acelerado todo esta última semana. Recordemos que venimos con una primera lectura del dato de Producto Interior Bruto del segundo trimestre de 2,8, 2,6, no recuerdo ahora. Que bueno, veremos las revisiones, que últimamente las revisiones luego acaban un poquito, sobre todo se reduce esa parte del consumo, pero que era un dato sólido, podemos decir. Pero es que también hay que tener en cuenta que la parte un poco macro lleva deteriorándose, me atrevería a decir, desde 2023. Lo único que ha habido una serie de factores que han ayudado mucho. Está por ahí el drenaje repo, está por ahí también todo lo que ha analizado muy bien esta última semana Javier, del tema del tesoro y de cómo hacía ese QE encubierto, que ha ayudado mucho a que las políticas monetarias restrictivas no se noten en los propietarios, en las compañías, y todo apuntaba en 2023 a recesión y no la hubo, ¿no? Y yo creo que es más bien por eso, y que tiene que llegar un punto en el que vuelva todo un poco a la normalidad, ¿no? Sí, Javi, no sé si querías añadir algo, que te voy a desmutar. Sí, no, es que estoy de acuerdo con todo. Ha comentado antes Gustavo una cosa muy importante, y es que es verdad que cuando el forward pair o el pair actual, el trailing pair de los últimos 12 meses del S&P 500 es tan elevado, no se puede sacar una conclusión clara de que el año que viene, porque no hay correlación con el año que viene, los retornos que va a haber, pero sí que es verdad que si uno coge la correlación a 5 años anualizado o a los próximos 10 años anualizado, se dará cuenta que el retorno anualizado que puede esperar de media es muy bajo cuando el PER está por encima de 25. Y esto es ya lo que hemos comentado en anteriores programas. No se puede permitir, yo por eso digo a la gente que me hace mucha gracia que sigue a los que te dicen, no, y compra el S&P 500, hace una calculadora compounding y ponte un 10% anual durante los próximos 50 años. No, porque la curva no es compounding, la curva no es exponencial, la curva va así. Entonces se le genera a la gente una falsa sensación de que se piensa que va a invertir y va a ir subiendo poco a poco. No, porque eso es una media anualizada. Y cuando el PER es tan alto, la media anualizada es bastante más baja, alrededor del 5, 4, 3% anual. Entonces eso puedes tener un año de un menos 10, luego otro año de un más 5, otro año... Pero es verdad que los retornos se ven muy desfavorecidos en los próximos 10 años. Por eso mejor priorizar, en mi opinión, índices equiponderados, ¿no? Los índices equiponderados al final te quitan un poco, aunque estaríamos generalizando, porque creo que no se puede generalizar en nada en el mercado, es decir, todas las megacaps no están caras. Yo tengo algunas megacaps que creo que están a buen precio y que se están poniendo a buen precio. Pero si uno quiere quitarse de encima las megacaps, pues podría coger un equiponderado donde se le da un 0,2% de todo el peso del S&P 500. O podría buscar otros índices, a lo mejor irse más a un MSCI global, donde no esté tan concentrado las tecnológicas grandes con esos múltiplos tan elevados, ¿no? Y tenga un PER un poquito más ajustado, ¿no? O incluso empresas de más calidad, que no sean tanto las tecnológicas, a lo mejor que estén cotizando a mejor valoración, o incluso empresas value, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el posicionamiento que se podía hacer este año. En cuanto al tema de renta fija, en cuanto al tema de la Fed y demás, yo creo que queda demostrado algo, y es que si en el año pasado la economía aguantó, obviamente también es porque el gobierno está llevando unos déficits del 7%. Es decir, claro, yo estimaba recesión en 2022. Todos mis indicadores y todos mis modelos apuntaban recesión. Sí. Pero si no lo supe ver, que al final no había recesión, es porque el gobierno iba a mantener un déficit ultra elevado.
Un déficit que encima lo ha hecho de una forma, como bien decís, estimulante el Tesoro. Es decir, ha jugado a estimular más la parte corta, estimular la parte larga de la curva, emitiendo en la parte corta. Y se han sincronizado Tesoro y Fed, sabiendo que había en el repo inverso tanto dinero, que era el ahorro de las familias por la pandemia, en un momento del ciclo especial donde habíamos venido del COVID y la gente tenía muchos ahorros. Eso estaba en el repo inverso y el Tesoro lo sabía. Y el Tesoro coordinó con la Fed para decir, vale, no presionamos la parte larga, no hacemos como en Inglaterra y petamos los fondos de inversión y te emito en la parte corta. Y así vamos jugando tú y yo, Mix, cuando se supone que la Fed es independiente. Y el Tesoro tiene su trabajo y la Fed el suyo. Pero no es independiente, la Fed sirve al Tesoro. Y es una tendencia que vamos a ver y creo que al final es el mensaje que siempre hemos repetido una y otra vez en los vídeos, que es la tendencia global, es que los bancos centrales están condenados. Condenados, lo lleva diciendo Gustavo meses. Es decir, sí, el Banco Central está condenado a no poder mantener en línea los tipos de interés reales. Es decir, está condenado a que cuando haya un momento de liquidez, cuando hay un problema, tenga que acabar interviniendo. La banca regional lo demostró muy claro. Banca regional peta, aparece la Fed. Ahora, el Banco de Japón, pues obviamente estamos viendo el efecto carry trade inverso. Los fondos japoneses están desapalancando con llamadas al margen porque el yen está subiendo tan rápidamente, sobre todo es por la rapidez, no por el nivel, sino por la rapidez en la que ha subido. Está subiendo tan rápido el yen contra el dólar que te topas en un momento en el que el carry ya no es rentable. Y encima te desapalancan o te llaman al margen y claro, eso se retroalimenta y generas una especie de squeeze, ¿no? Al alza en el yen. Y eso ha sido muy rápido. Y yo creo que el Banco Central de Japón lo que le está diciendo el mercado es, oye, tío, has mandado hace una semana, es que ha sido hace una semana la reunión, donde han planificado y han mostrado ese plan de reducción del QT, por cierto, QT también que la Fed llevó a cabo y que no consiguió cumplir con los objetivos y que ya de hecho ha hecho el taper. Y vas a cumplir con ese QT y mira lo que has hecho en el Nikkei, si te has cargado la bolsa japonesa en menos de una semana. Entonces, está demostrando es una fumada eso, ya lo sabemos todos. Están condenados. Si aquí está muy claro, si además, Javi, que es una lectura perfecta la que has hecho, el oro lleva tiempo avisando de esta situación. Si el oro es el protector real contra el protector, el único que existe hoy por hoy, porque, vamos a ser honestos, Bitcoin está en un proceso muy, muy, muy virgen, ¿no? Con respecto al descubrimiento. Yo creo en Bitcoin, pero no le queda a Bitcoin. No le queda, el oro ya lleva demostrándolo mucho tiempo. El oro es el único que te está diciendo que los bancos centrales, como bien ha dicho Javier, son incapaces de respetar la necesaria propiedad de otorgar tipos reales positivos a sus pasivos financieros. Solamente puedes hacerlo con oro, solamente puedes cubrirte con oro. No hay otra situación en el mercado, otro activo que sea tan dinerable como el oro que te permita hacer eso. Entonces, pues al final es una cuestión de saber de hacer una buena lectura macroeconómica en ese sentido, posicionarte y tener paciencia, ¿no? Yo, mira, dejadme hacer dos apuntes con respecto a lo que ha dicho tanto Javi como Gus. Por cierto, me chiva Chris, porque lo estoy viendo por el WhatsApp, que estamos prácticamente en récord de audiencia en directo, casi a niveles de los especiales que hago a final de año, así que imaginaos la tensión que esto, y no solo la tensión, sino la atención que ha generado lo que ha ocurrido en el día de hoy. Y bueno, estamos también por aquí para poner el punto de calma, o sea, para narrar efectivamente que hay una reacción adversa, que hay mucha gente que está perdiendo mucho dinero, sobre todo aquellos inversores que tengan exposición a grandes tecnológicas, están palmando mucho dinero, o sea, es la realidad correspondiente a lo que sucedía en el día de ayer. Pero dos apuntes interesantes. Uno, que antes mencionaba Javi a Goolsbee, y con respecto a lo que decía, la Fed está ahí para intervenir. Hoy mismo Goolsbee lo decía, estaremos ahí para arreglar las cosas si es necesario. Y por eso había mucha gente que decía, no, pues está abriendo la puerta a reunión de emergencia. Hombre, no, lo que está diciendo es que ellos son ahí papacito, ¿no? Que te da la palmadita cuando sea necesario y cuando se necesite. Eso por un... curioso eso... Sí. Sí, no, dice arreglar las cosas, que es mentira. Arreglar las cosas. Y una segunda, y que me parece muy interesante, que ha dicho Javi con el tema de los equiponderados y SP500, etcétera, y pensando en largo plazo más allá de los ponderados. Otra opción que a mí me gusta y también es la que yo tiendo a hacer es descorrelacionarte exclusivamente de Estados Unidos, es decir, irte a productos globales, ¿no? Tipo MSCI equiponderado también puede ser una opción. Lo digo para aquellos que sepan que hay alternativas más allá. Si se te cae Estados Unidos, que es verdad que pondera mucho en el MSCI también, eso es una realidad, pero el MSCI
va equilibrándose en función a cuál es el mercado dominador. Entonces, como alternativa, pensando en renta variable, pues oye, está SP500, por supuesto, también me parece interesante, pero también tienes MSCI o productos globales, no solamente MSCI, simplemente eso que quería añadir, que me parecía que iba al hilo de lo que decía Javi. Diego, ¿querías comentar algo? Sí, sí, dos cosillas. Una, coincido plenamente con Gustavo, que lo has repetido ya varias veces, lo de que los índices estaban caros, sobre todo las tecnológicas, pero sí que es cierto que a la hora de buscar posicionarte por completo en equiponderado o demás, yo seguiría apostando al menos una pequeña parte a índices ponderados por capitalización con estas grandes tecnológicas. Al final el retorno que han ofrecido está en parte respaldado por ese crecimiento de los ingresos, luego sí que tiene una parte de aumento del múltiplo, pero son las líderes y si son las líderes por algo y creo que hay que seguir teniendo exposición a ellas. Ahora, jugaría mucho con el momento. Evidentemente, yo creo que este año 2024, sobre todo a partir de marzo o abril, posicionarse ahí era un riesgo bastante grande y rotar un poco hacia equiponderados, hacia incluso pequeñas compañías. Tengo pocas dudas de que las compañías pequeñas, value y demás se van a ver muy beneficiadas con este ciclo de bajadas de tipos, pero tampoco tenía muchas dudas de que un deterioro como este las iba a devolver a ese rango lateral. El Russell 2000 hemos visto cómo ha vuelto mucho a este rango lateral. Y Gustavo, ahora te dejo un último comentario también sobre Bitcoin. Coincido también, o sea, la parte del oro no tiene competencia y el Bitcoin está muy pronto. Yo confío también en que será el activo refugio digital, pero ahora mismo funciona como un activo de riesgo y creo que hay que operarlo como un activo de riesgo. Lo hemos visto este fin de semana y lo vemos siempre que ocurre algo. Hoy mismo lo hemos Mira, visto también, que ha caído todavía más que el Nasdaq, que es como un Nasdaq, lo hemos dicho otras veces, ¿no, Gus? Que es como un Nasdaq apalancado, ¿no? De momento el Bitcoin. Yo hoy lo he dicho con muchísima tranquilidad, mucha calma, mucho sosiego para que no se me echen encima y digo, a ver si lo intentan, a ver si consigo comunicar el mensaje sin que haya hostias, ¿no? Y no me ha salido ningún troll, ¿eh? Y yo me quedo alucinado, ¿no? He intentado que la gente vea que efectivamente el Bitcoin es un activo de risk on y que es muy normal que sea así, ¿no? Y que tiene una correlación altísima con el Nasdaq. De hecho, Bitcoin ya nos estaba avisando este fin de semana de lo que podía ser el lunes. Yo no pensaba que el sell-off se fuera a dar así ni de coña. O sea, tampoco me ha sorprendido, pero no pensaba que se fuera a dar así. Pensaba que los mercados iban a corregir, iban a estar pendientes del dato de producción, del dato de manufacturero de hoy, y punto, ¿no? Pero la lectura que sí hago es que, bueno, para mí, mira, ahora estaba leyendo de Ed Yardeni, que le sigo bastante. Sí, efectivamente, en el research que acaban de sacar, que dice que la liquidación del mercado es completamente exagerada y tiene más que ver con el efecto estación que otra cosa, aparte de la relajación del carry trade y algunas cifras débiles macro. Yo que estoy de acuerdo con esto. Mira, hoy he estado hablando yo con José Ruiz de Alda, con otros analistas esta mañana, porque estábamos comentando un poco cómo estaba el mercado. Y si bien el mercado está tremendamente caro y yo espero correcciones fuertes en tecnología y en el Standard & Poor's 500, lo que hemos detectado es que hoy no ha habido una huida masiva del riesgo al refugio. Yo, por lo menos, lo he estado siguiendo todo el rato, no he visto el dólar apreciarse en absoluto, de hecho se ha depreciado. Todo lo contrario. Es que ha caído prácticamente contra el resto de divisas. No hay una situación en la que haya miedo en el mercado, miedo real, provocado por una crisis de confianza y una impaciencia exagerada por la liquidez, en la cual el dólar no se aprecie. De hecho, en el año 2008, cuando se produjo el crash y los sell-off masivos, lo primero que se apreciaba era el dólar. En el año 2020, con la pandemia, el dólar se fue por encima de la paridad. Es decir, si realmente hubiera... yo hoy me he mostrado muy tranquilo. Yo en las caídas casi no les he dado importancia y como vuelo... Bueno, ahora doy ese mensaje de tranquilidad, ¿no? Si realmente hubiera un miedo y un pánico exceso en el mercado, las TIR de los bonos soberanos hubieran caído muchísimo más, sobre todo los vencimientos ultracortos, y además el dólar se hubiera apreciado y el oro también se hubiera apreciado. Y eso no ha sucedido, ¿no? Y nada, yo solo quería decir a la gente que se esté tranquila. Yo tengo absolutamente todo mi patrimonio invertido en empresas, invertido en bolsa,
y de verdad es que no me ha latido el corazón ni un pulso más con las caídas. Es que me han parecido cosas normales en agosto, cuando hay un par de malas noticias concatenadas, al margen de que los índices están caros, y yo todavía no he visto que la gente haya vendido porque los índices están caros, que es lo que realmente me preocupa, ¿no? Yo creo que si sale el ISM negativo, sí que nos late el corazón fuerte. Y esto, yo creo que estamos de acuerdo. Si sale el ISM en 46, por poneros el ejemplo, después de tener 48 y pico, eso sí que nos habría hecho latir el corazón fuerte. ¿No ha salido? Pues hay que ver esto en perspectiva, ver si hay oportunidad, ver qué próximos datos. Los datos del jueves del paro semanal yo creo que van a ser interesantes también verlos. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, a ver si están en esos niveles de 249 como en la lectura anterior, están por encima o cae un poquito. Me parece que va a ser la mayor pista a corto plazo que vamos a tener inmediatamente. Y si tenemos lecturas por encima de 250, vamos a ver. Diego, perdón. Perdona, que te he cortado. Yo creo que lo que ha sorprendido sobre todo ha sido la magnitud, ese movimiento tan fuerte del VIX. Yo creo que la dirección no nos ha sorprendido, por lo menos a ninguno de los que estamos aquí. Pero sí esa magnitud, sobre todo del VIX. Leí algunos datos. Desde 1990, creo que siempre que el VIX ha superado estos niveles de 60, los 15 días posteriores el S&P 500 ha rebotado un 3% así. Yo veo hoy como el fin de esta volatilidad por datos macro. No veo datos importantes a futuro. Incluso las peticiones de este jueves tendría que salir un dato muy de sorpresa para que genere cierto pánico. Por tanto, vería más bien movimientos genuinos del mercado de cara a las próximas sesiones. Sí que es cierto que pues podríamos ver recuperaciones, a ver cómo sean las recuperaciones, si son en nube, si no son en nube. Y luego sí que es cierto que veo cierta debilidad debido mucho a la incertidumbre electoral de cara hasta noviembre o así. No vería grandes repuntes, se podrían dar, pero no vería grandes repuntes hasta entonces. Tenemos ahí a finales de agosto esos resultados de Nvidia, no sé si son 26 o 28 de agosto, que podría ser un punto importante, sobre todo si se mantienen estas liquidaciones, ¿no? Si se mantiene Nvidia tan por debajo de máximos históricos, pues habría un mayor margen para ciertas sorpresas en caso de que los resultados salgan muy buenos. Pero a partir de ahí yo creo que también todo ese ruido electoral pues puede pesar un poquito sobre el mercado a la típica corrección preelectoral. Una cosa, Diego, con respecto al tema del VIX, que gracias por ese dato que es maravilloso. También leía yo otro, y es que, y creo que lo compartía Pablo Gil, y es que siempre que el VIX había llegado a estos niveles, se había generado posteriormente o un estallido de una burbuja o una crisis económica, niveles pues de lo que tuvimos en 2008, en el COVID, en el año 2000, etcétera. Es decir, que siempre que el VIX se había ido a niveles de 60, por encima de 60, se había generado posteriormente, meses después, no tampoco inmediatamente, o una crisis económica o un crash bursátil, ¿no? Entonces, a ver, es que el VIX, si interpretamos por el VIX en este momento está equiparando una subida de tipos de 25 puntos básicos del Banco de Japón, ¿no? De 15, con la crisis del COVID, con la crisis de 2008. Quiero decir, vamos a poner las cosas un poco Vamos a calmarnos. Para que veas lo jodido que está Japón. Como el meme ese de Squirtle, ¿no? Eso también es porque os digo que en septiembre el VIX no hubiera estado en estos niveles. Que es que no. Es por verano. Es por verano. Claro, en el mes de agosto todo se duplica. No, y date cuenta la de cortos que había, o sea, date cuenta todos los fondos que estaban short VIX, sí, todos los ETFs, claro, short ball, apalancados, bueno, pues obviamente... ¿Puede quebrar alguno, Javi, después de esto? ¿Puede quebrar algún fondo? Pues ha podido ir a pegar el castañazo. No he visto nada. A mí me ha asustado recordemos que uno de los fondos uno de los grandes ETFs de VIX en 2018, cuando nos tenemos que remontar al Volmagedón, fue un evento donde de repente hubo un problema en el mercado de repo y de repente el VIX se empezó a disparar. Todo el mundo venía de 2017 corto de volatilidad, llevaban una rentabilidad tremenda, todo el mundo se metía en esos ETFs que replican a la inversa el VIX, pero por 1,5 o por -2. Es decir, casi doble inverso apalancado, ¿no? Entonces, pasó de repente que se amaneció en febrero, un día de febrero en 2018, el VIX disparaba, algo parecido a lo que ha pasado ahora, ¿eh? De repente, sin explicación alguna, por un movimiento en el mercado monetario, apareció el VIX disparado y quebró un ETF entero en un solo día. Un ETF que llevaba un 500-300% de rentabilidad quebró en un solo día.
se hizo un menos 99% y se cerró. Y otro cambió la política de inversión, cambió de replicar por menos 1,5 a menos 1, creo que es el SVIX, que es el que ahora lleva una caída que te decía en 5 días del 60%. Entonces, cuidado con estas estrategias, ¿no? Yo, de hecho, hace poco hacía un vídeo donde explicaba que cuidado con los ETFs apalancados, porque en el momento en el que te comas triple, la gente pilla el Nasdaq triple apalancado y muy bien cuando tienes la tendencia definida, pero en el momento en el que te comas 3 caídas, recuerden que cuando caes un 10% no basta con un 10% para recuperar, necesitas un 11%. Entonces eso se amplifica todavía más en ETFs apalancados. Entonces, mucho cuidado cuando creamos que nos ha dicho el listo de turno de Twitter, oye, en vez de comprar el Nasdaq, compra el Nasdaq triple apalancado porque el Nasdaq siempre sube. Muy bien, es que aunque el Nasdaq siga subiendo, como te comas una caída del 30%, luego a lo mejor tardas el triple o 4 veces más que el Nasdaq normal en recuperar, ¿sabes? O a lo mejor ni recuperas, ¿no? Porque te quedas tan jodido que ni recuperas porque te ha afectado mucho la magnitud de esa caída, ¿no? Entonces, yo no estaría apalancado. Yo siempre, ha dicho Gustavo, yo estoy muy tranquilo con mi dinero en bolsa. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es invertir el dinero que se pueda permitir perder y invertir dinero sin apalancar. Es decir, no coger margen, no coger apalancamiento, no estar en ETFs apalancados. Porque luego llegan las sorpresas cuando te topas con un día así que te pueden destrozar en un único día. Si el resto lo tienes bien, oye, tienes tus fondos, tienes tu plan, tienes tu estrategia y encima tienes un horizonte a largo plazo, hombre, pues esto es parte del proceso, es que no queda otra. Me encantaría venderte que la bolsa va a ser siempre años buenos, pero hay de repente días de mierda, hay años malísimos, de repente no sabes por qué cae y venimos, yo lo digo, 2018, guerra comercial y Volmagedón, 2019 nos comimos, 2019 no hubo mucho lío, hubo en 2020, nos comimos la pandemia, 2022 la inflación más alta desde 1970, 2023 crisis bancaria regional, 2024 nos estamos comiendo ahora el tema de la posible recesión y el carry trade. Siempre el mundo va a ir bien, siempre el mundo va a sobrevivir. Y todos momentos de oportunidades, ¿eh? Seguimos siempre, aquí. Siempre hay algo, que si Javier, ese es el mensaje. Siempre va a haber algo. Y lo que sí que está claro es que a 10 años es muy difícil que alguien pierda en bolsa. Y esto es una realidad. Lo que pasa es que, claro, mira, vosotros, Peter Lynch en 13 años consiguió una rentabilidad promedio, como sabéis, de un 29%. Pues la rentabilidad promedio de sus partícipes fue del 6,5%. ¿Por qué? Porque compraban arriba y vendían abajo. Es precisamente lo que no hay que hacer. Si es que lo que provoca que obtengamos buenas rentabilidades a largo plazo es las volatilidades del día de hoy. Eso es lo que hace que podamos pescar barato. Así que tranquilo, es lo que dice Javier, forma parte del proceso. Son turbulencias, ¿no? Igual los aviones siempre llegan a su destino, pero tienen que pasar por turbulencia. Lo que pasa es que, claro, ahora en breve, si hay 2 caídos más, pues ya vendrá el sensacionalismo en Twitter, nos vamos, el Standard Poor's 500 se va a 2000, etcétera, etcétera, y la gente se pone nerviosa y vende. Ahí es donde tenemos gente que tenemos más experiencia en tratar de transmitir esa experiencia y calmar a la gente, ¿no? Pero la bolsa es un lugar muy seguro para estar siempre. Una cosa que no hemos comentado como factor de riesgo, por meterle ya el picante de hablar de sensacionalista, pero no es sensacionalista esto porque es algo que se está hablando durante todas estas últimas semanas y es la posibilidad de que Irán ataque a Israel. Y esto de momento no se ha producido, pero se esperaba que incluso hoy mismo pudiera haber alguna respuesta. No sé si el petróleo lo veo tranquilo, que me parece el principal termómetro de todo esto, o por lo menos no estaba disparándose, que sería lo que haría lógicamente. Pero, ¿os parece esto factor de riesgo que se tensione todavía más la región en Oriente Medio en general y pueda escalar todavía más? Porque es algo que también se está comentando mucho, os lo introduzco aquí en escena. Leía noticias esta mañana de que en principio no iba a haber escalada o no se pretendía escalada. Esto puede cambiar muy rápido. Yo sí que lo veo como un factor de riesgo, sobre todo, y un factor muy positivo para el oro. Sí, sin duda. Y no solamente para el oro, sino para que, para mí todo conflicto político es que haga caer a las bolsas, es un momento ideal de compra, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que nadie sabe lo que va a pasar con Israel y el riesgo está ahí y yo estoy completamente de acuerdo con Diego. El oro es uno de los activos. Yo he sido muy pesado, súper pesado. Me han llamado de todo también, se han reído de mí por ser tan pesado, pero me da igual, ¿no? Al final hay mucha gente que me sigue, que me ha hecho caso y gana dinero y eso me reconforta 3 veces más. El oro es un más fundamental este año y los próximos años. No llevar oro en las carteras es pecado mortal.
Es que fíjate, Gus, hoy que caía el oro un 2% aproximadamente con estas noticias, la gente decía, ay, pues mira, no funciona como refugio, ¿no? Pues cae un 2% y siempre que hay noticias negativas, el oro también sobrereacciona en muchas ocasiones en el corto plazo negativamente, pero luego va sumando, va sumando, va sumando. Pero, En 2008 mismamente pasó esto. pero, Héctor, el que diga eso es que no tiene ni puta idea del funcionamiento del oro, porque Claro, claro. el movimiento de oro del oro de hoy ha sido el calcado al que fue el viernes. En V invertida empieza subiendo Sí, mucho sí. y luego cae a medida que las hedge funds, las llamadas al margen de las hedge funds, se hacen evidentes. Con una caída de un 5 o un 6%, el oro va a caer. ¿Por qué? Porque las hedge deshacen esa posición para mantenerse largos dentro del mercado. Como bien ha dicho Javier, porque si no el mercado te expulsa, sobre todo cuando estás apalancado. De aquí ya me sumo a la petición de Javier, que nadie opere apalancado. Yo he tenido la suerte de dirigir un broker durante muchísimos años y he visto apalancamientos de todo tipo y ya os digo que por eso existen los brokers, ¿no? Porque el apalancamiento no hace ganar a prácticamente a nadie. El 80% de la gente que opera apalancada pierde. Por eso los brokers ganan, ¿no? Porque se quedan con el dinero de la gente que pierde, porque saben que estadísticamente dentro de una campana de Gauss vas a palmar pasta. Así que el apalancamiento, salvo que tengas una posición muy clara, pues mejor no pecar de avariciosos y estar posicionado en aquello que está barato, tener paciencia que ya subirá, ¿no? Nos preguntaban, Pero mira, esto, que quería decir que el movimiento del oro de hoy ha sido calcado del viernes y ha sido necesidades de liquidez para poder seguir manteniendo en el mercado las posiciones largas, ¿no? Mira, Y es un poco también lo que, perdona Héctor, último, sí, un segundo, es un poco lo que decías Gustavo antes, que si realmente estuviera pasando algo, el oro estaría disparado. Claro. Es que, perdón, El que quería dólar, meter, el dólar. quería meter baza dólar. con una cosa, que es que ha entrado una pregunta que nos preguntan, y te lo digo a ti, Gus, que tú has hablado mucho de esto, que las caídas de las mineras más altas, ¿a qué se pueden deber? Tú que las Pues sigues más. Yo creo que es correlación con mira, lo que está pasando mira, yo dentro del estoy mercado, ¿no? cayendo ahora mismo un 8 y pico % con mis mineras. He comprado algunas, no, se deben a exactamente lo mismo. Se están viendo arrastradas por el miedo del mercado, por el sell-off del mercado. Lo he puesto yo en un tuit. Lo bueno de estos días es que no solamente cae lo que está caro, sino que también cae lo que está barato porque lo termina arrastrando. La caída de Barrick Gold de un 10%, pues no tiene mucho, o iba cayendo antes un 10%, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque va a caer Barrick Gold ahora mismo un 10%, además cuando las mineras están empezando a dar buenos resultados teniendo en cuenta que el proceso de desinflación les favorece muchísimo. Lo que ha penalizado a las mineras ha sido, y lo que ha hecho que cotizara múltiplos históricamente máximos con respecto al metal, ha sido precisamente el efecto de inflación que ha multiplicado los All-in Sustainable Costs, que son los ISC, que han penalizado muchísimo a las mineras. Todo eso ahora se está reduciendo precisamente por lo contrario, porque estamos dentro de un proceso de desinflación, que no deflación, ¿eh? No estamos ni por asomo en un proceso de deflación, sino de desinflación. Si estuviéramos en deflación, el dólar no estaría cayendo contra el resto de mayores, porque la deflación al final, por el lado de la moneda, no por el lado de la producción, que esa es una deflación buena. Si la tecnología hace que produzcamos más y eso nos mete en un ciclo deflacionario, eso es bueno, pero es fácilmente corregible. Si estamos en un ciclo deflacionario por el lado de la moneda, es decir, los agentes tienden a acumular liquidez porque no se fían del proceso productivo, entonces el dólar se aprecia un huevo contra el resto de divisas. Y ya lo hemos visto en el año 2008, que así pasó, ¿no? Con el índice del dólar, ¿no? Completamente. Javi, con respecto a lo que comentaba antes del tema de Israel, lo que ha comentado Gus también, mineras, etcétera, lo que quieras añadir con respecto a todos estos temas que tenemos encima de la mesa también. A ver, no tengo ni idea, la verdad. Es que cuando hablamos de temas geopolíticos y tal, es que cualquier cosa puede pasar. Luego, qué está descontado, qué no está descontado, qué es un cisne negro, qué no lo es. Las guerras, en realidad, hemos visto que no han sido un hincapié para que las bolsas sigan subiendo. Porque eso genera más gasto del gobierno, más facilidad para que los gobiernos aprueben políticas de más gasto, de más déficit, y estamos viendo que el déficit es la tendencia en el último año del 7% en Estados Unidos. Entonces creo que eso se va a mantener así y los gobiernos van a seguir tirando de la deuda. El tema es cuando tenemos una caída por miedo generalizado,
normalmente todos los activos tienden a correlacionar. Por eso se dice que, bueno, que las correlaciones funcionan siempre y cuando no haya miedo, ¿no? Entonces, cuando tienes tu cartera y crees que porque estás en un sector, pues dices, estoy en comunicaciones que tiene una correlación solamente del 0,5 contra este otro sector. Cuando todo cae, la beta se vende, y cuando la beta se vende, todo se pone en concordancia y cae de la mano, ¿no? Entonces, por eso es sorprendente a veces que la gente debe pensar y frustra porque uno piensa, ostras, ¿por qué estas acciones que son las que están caras no son las que caen más? ¿Y por qué mis acciones que a lo mejor están más baratas o que llevan cayendo durante años no también caen, ¿no? Y sufren cuando ya están a múltiplos muy, muy baratos y demás, ¿no? Es por eso, porque al final genera el efecto arrastre que puede ocurrir con el oro, puede ocurrir con los bonos, puede ocurrir con el dólar, o sea, al final es un efecto arrastre, pero lo lógico sería lo que ha dicho Gustavo, cuando tú tienes un entorno en el que de iliquidez total, donde buscas refugio, lo que debería revalorizar es el dólar y las letras hasta 12 meses o incluso bonos hasta 2 años, al final el colateral, es demanda de colateral porque es como dinero y es el dinero que se usa para pedir préstamo y al final tú necesitas colateral en el mercado porque si no pasa lo de 2018 que nadie te quiere prestar y si nadie te presta quiebras. Entonces, yo creo que eso es lo que buscaría si hubiese un refugio. Ahora bien, obviamente estos movimientos pues no podemos descartar que son feísimos. O sea, que de repente el Nasdaq amanezca un menos 5% de caída en el pre-market, el VIX, repito, otra vez en 65, aunque tiene cierta lógica lo que dice Gustavo, que estamos en un momento en el que todo el mundo está en la playa, todos los directivos de hedge funds están tomando un cóctel en la playa y les ha pillado esto a los becarios. A pobres becarios, tú imagínate, trabajando ahora en verano por primera vez en Wall Street y se comen esta mierda, que es lo que decía Diego. Estamos teniendo una volatilidad que es comparable al momento, decías el gráfico de Pablo, realmente la volatilidad cuando llega a estos clímax es cuando ya hemos llegado, o sea, la pandemia empezó con alta volatilidad, pero se alcanzó 85 en los niveles máximos de miedo. Sí. Es decir, el clímax se alcanza cuando ya el miedo es absoluto, no al principio. Ahora lo que me ha sorprendido es lo rápido que hemos llegado a zonas de clímax. En tan solo un día, sin ni siquiera que se haya ido palpando el miedo. O sea, ha sido en una semana. Es una ineficiencia, es una ineficiencia. Pero lo que decís también, o hay algo detrás que no sabemos o ineficiencia. O hay algo detrás que no sabemos, como decíais, o ineficiencia. No hay nada detrás que no sepamos. Es que estamos en agosto y se multiplica por 2 el VIX. En septiembre estaremos en 33, 34. Mira, el Eurostock va cayendo un 1,5%. Pero Gus, aún así, 33, 34 es subida importante. ¿De dónde veníamos? Claro, es de una volatilidad. No está habiendo una discordancia entre que tiene que ser explicada por esa falta de liquidez del mercado en un entorno en el que todo el mundo está de vacaciones, han dejado a lo mejor algunas opciones compradas y se han ido de vacaciones todos. Y yo creo que ese es el efecto que estamos viendo de por qué el miedo ha sido tan rápido. Y de hecho el termómetro de Fear Grid o cualquier medida de miedo ya empezará a ponerse en miedo extremo, que es lo bueno, que hemos llegado muy rápidamente al miedo extremo. Esto debería considerarse un punto positivo dentro de lo malo, que lleguemos muy rápido al miedo extremo. Y de hecho cuanto más veamos en lo que decía Gustavo, ¿no? El sensacionalismo de es el fin del mundo, apocalipsis, está aquí ya, puede que todavía quede caída. Ahí hay que comprar. Siempre puede quedar caída, pero ya nos está indicando que hay mucho miedo en el mercado. Y que cuando salgan los tuiteros hablando del apocalipsis hay que comprar, Javier, siempre. No falla. Sí, bueno, no algunos llevan todo. Bueno, algunos ya llevan mucho tiempo, pero yo te digo depende que ese momento, a ver si va a llegar el día que el apocalipsis de verdad. Es el único momento donde no hago análisis fundamental. Yo cuando veo un tuitero, algunos por ahí, no, es que ya nos vamos tan... Compro a ciegas. ¿Sabes lo que te digo? Digo, esto me va a salir bien en el 99% de las veces. Mira, VIX 39 está cediendo un poco en lo que decíamos. Sí, VIX 39-40 se está normalizando. Se está normalizando. A ver, normalmente cuando tienes una caída muy drástica no me sorprendería ver algún sustito más, pero ahora lo bueno es que está el VIX cediendo hasta 40. Hombre, a ver, tratar de adivinar el suelo yo creo que es imposible. No sabemos si es el suelo hoy o si esta semana va a seguir deslizándose un poquito a la baja. Pero lo que sí que es cierto es que no parece que haya nada detrás, sobre todo por esos movimientos de oro y dólar. Si tenemos todas las cartas sobre la mesa y lo estamos analizando bien, no debería de ser un miedo como el que se ha producido, más que la explicación de es agosto, estamos estando un poquito de vacaciones y demás. Yo creo que por ahí está la clave. Ahora, que la escalada Israel-Irán vaya más, nadie lo sabe. Evidentemente eso pues podría generar volatilidad aún mayor.
Pero en este momento, hablar de que se está descontando algo por ahí, pues la verdad es que no sabemos. Yo creo que si hay una carta que no estamos viendo, es esa. Es decir, que se produzca una escalada mayores por el tema geopolítico y demás. En caso de tema Japón, tema desaceleración económica estadounidense y demás, yo creo que está visto todo. Tema Japón, Bueno, pongo una cosa encima de la mesa. Tema Japón, puede pasar que alguna entidad, que ya hemos visto que hay algunas que tienen algún tipo de problemas de liquidez, etcétera, ¿puede haber problemas en algún banco japonés con todo este sell-off que se está ocasionando? A lo mejor ahí sí que hay ruido, ¿eh? Cuidado, con ese punto. Otra cosa es que sea un a ver, ruido es que la que se leche de extienda como Japón, si fuera... Héctor, la leche de Japón es Pero, tremenda, ¿eh? lo que habría que fijarse es cómo están detensionadas las TIR de los bonos, porque es principalmente lo que tienen los balances de los, sobre todo el circulante, ¿no? Que tienen en el circulante los bancos, ¿no? Para que pudiéramos establecer la analogía de lo que pasó en el año 2022, ¿no? Porque ahí sí que podría haber un problema de liquidez en los bancos japoneses, ¿no? Yo no creo que la renta fija, y he seguido bastante la renta fija de Japón, sea tan... creo que la renta variable en Japón es muchísimo más alocada que la renta fija, ¿no? La renta fija es muy prudente, ¿no? En Japón. Así que a mí me cuesta pensar que haya tensiones de liquidez en los bancos japoneses porque haya habido errores de cálculo de valoración y muchos de ellos necesiten vender bonos que están a un precio muy diferente a su valor facial y no puedan obtener liquidez, ¿no? Javi, que ibas a añadir algo tú, que ibas a comentar algo. No, que bueno, que la caída de Japón ha sido muy fea, ¿vale? O sea, Estados Unidos a lo mejor no es el epicentro de esto, sino que es Japón, Sí. y de hecho los que estaban más expuestos en Japón son los que están ahora diciendo, joder, vaya castaña estamos viviendo, porque es que se ha caído un 30% en apenas una semana. Es que Sí. Y decía Gustavo, el peor día desde 1987, es que nos remontamos al flash crash. Es que lo que ha sido hoy, es que lo que ha pasado hoy ha sido muy heavy. Estados Unidos a lo mejor se libra, Eurostoxx apenas se ha despeinado para lo que ha pasado en Asia, pero es que Taiwán China y Japón se han metido una castaña de pelotas. China aguanta un poco mejor, me ha sorprendido. por China eso. aguanta un poquito mejor, porque China está viendo esto como a lo mejor el argumento de a ver si los bancos centrales pivotan todos, así puedo yo también meter más liquidez, devaluar todavía un poco más el yuan, ¿no? Para que así no se me vaya tanto. Vamos a ver, pero bueno, al final si pudiese dar algo, o lo que yo estoy haciendo ahora mismo es, además de, por supuesto, tampoco entrar en pánico, no volverse loco. Si hay caídas, pues hay caídas, como fue en el COVID y como fue en otro momento, y seguimos aquí todos vivos. Pero también aprovecharía para medir ahora, como señal de advertencia, la economía está empezando a dar algunos signos de peligro, aunque nos hayamos salvado con el PMI y el ISM, aún así debemos seguir muy bien esto, debemos seguir los resultados empresariales, y yo empezaría seriamente a buscar calidad. Es decir, me empezaría a centrar en empresas de calidad, donde sepamos que, los balances son de mucha calidad, incluso posiblemente caja neta, donde no estén apalancados en deuda, tener un negocio bueno, con buenas ventajas competitivas y que esté cotizando a múltiplos razonables. Y si tenemos esas tres cosas y la empresa tiene cash y la empresa no está endeudada, eso permite que podamos sobrevivir cualquier tipo de escenario. La empresa podrá caer un 50%, pero sabemos que tenemos calidad, y yo buscaría calidad en estos momentos. Ha habido mucha rotación hacia ciertos sectores, parece ser que ahora el Russell tiraba, y el Russell tiraba, y de una forma táctica era lógico por el tema de la banca regional, pero no olvidemos que el Russell tiene un 40% de acciones que no son rentables. Entonces, la gente lo compara con un PER de 15 o 16, pero eso es erróneo, porque el PER se está calculando sobre el 60% de empresas que sí tienen beneficios. Te estás dejando el otro 40% que lo llevas en la cartera. Entonces, si vamos a seleccionar small caps, me parece bien, pero small caps value. A lo mejor buscar algo que tenga beneficios netos, que tal, que esté bien. El S&P 600, por ejemplo, tiene una regla condicional que se diferencia del resto de índices de small caps. Tiene una regla condicional de que solo puede incorporar empresas que en los últimos 4 trimestres hayan tenido beneficios positivos, y en el último trimestre también. Entonces ya te quitas un poco la morralla, ¿no? De decir, hostia, esta empresa no tiene beneficios ni siquiera. Y priorizaría mucho la calidad. Incluso sin tener que irte a small caps, te puedes quedar en mega caps y mid caps, pero tienes que priorizar mucho la calidad a partir de aquí, porque quién sabe si el año que viene a lo mejor sí que vemos este impacto económico, ¿no? Gus y Diego, y yo por mi lado, si os parece, hacéis vosotros como conclusión, como ha hecho Javi con respecto a activos, mercados, cautelas que hay que tener a partir de ahora.
y despedimos ya este programa, que por cierto, muchas gracias a todos los que lo estáis viendo y lo que lo veáis desde YouTube, pues también que lo apoyéis, que dejéis vuestro like, comentario, qué os parece, os da miedo, nos da miedo, en fin, ponedlo en comentarios también y suscribíos si no conocéis el canal y así hacemos el cierre perfecto. Diego, si te parece, colofón un poco de todo esto. Creo que la clave está en determinar el equilibrio de la economía estadounidense. Hay una gran diferencia del retorno ofrecido por el S&P 500 tras la primera baja de tipos, si hay o no hay recesión, los meses anteriores o posteriores. Creo que seguir todavía los datos macro, determinar si se produce esa recesión o no, es un punto clave. Coincido sobre todo con el tema de value, la verdad. Small Caps Value, la verdad que es una apuesta mía bastante fuerte. Inició un poco esta rotación. Sí que es cierto que yo tengo pocas dudas de que con bajadas de tipos el Russell 2000 no se vaya a ver beneficiado. Pero sí que es cierto que ante un deterioro económico como el que parece que ha asomado la cabecita estas semanas, el Russell 2000 estaba claro que iba a volver a ese rango lateral. A partir de aquí, determinar este equilibrio yo creo que va a ser clave. En caso de desaceleración económica más grave, pues oye, se pueden ver un poquito más afectadas, pero luego creo que pueden ser las primeras en recoger ese movimiento al alza del ciclo de bajadas de tipos. Y luego, con respecto al posicionamiento que tengo ahora, bueno, yo una de las grandes apuestas de este año 2024 era los bonos. La verdad que se está comportando bastante bien por ahí. Y el tema oro también, pese oye, a ese movimiento que algunos pueden achacar del día de hoy, está en máximos históricos. Por lo tanto, poco más hay que comentar por ahí. Pero sí, ese comentario sobre las pequeñas compañías creo que es relevante y la verdad que estoy posicionado y apostando un poquito por eso. Gus. Bueno, yo, es que claro, con Diego y con Javier, pues poco más se puede añadir uno yendo a la cola, ¿no? Porque ya te lo han dicho todos ellos. Como a mí personas, que me queda ya. A mí me va a quedar nada ya de decir. Y tú también, claro, los tres, que decir, con gran conocimiento y experiencia, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que la volatilidad, va a haber volatilidad. Esta no va a ser las peores caídas que vamos a vivir. Vamos a vivir caídas fuertes por razones más o menos complejas, más o menos sensatas. La volatilidad es necesaria en el mercado. Si no hay volatilidad, no podemos comprar barato, es imposible. Si tú quieres obtener buenos rendimientos a futuro, tienes que pescar barato. Y para pescar barato tiene que estar pasando algo que es pasajero en el mercado. Y casi todo siempre es pasajero, salvo que entres en una trampa de valor en un default, pero no me estoy refiriendo a esa clase de activos, ¿no? Dicho esto, creo que el oro es un más para los próximos 5 años, sin duda. Las mineras de oro siguen estando tremendamente baratas y van a tirar. Creo que nos vamos hacia un periodo más de estanflación que de deflación, aunque no es descartable la deflación si es que se produjera una crisis de confianza, pero yo a corto plazo no la veo, sí la veo más a largo plazo y sobre todo un mensaje de muchísima tranquilidad a la gente, ¿no? Si los mercados caen un 10, un 12, un 15%, forma parte de la inversión sensata y la inversión sensata no es otra que el largo plazo, ¿no? Yo, por hacer mi conclusión final, estoy muy de acuerdo con lo que decís los tres. Nos entendemos bastante bien, yo creo, y charlamos muy bien, y a la vista está de los comentarios que están llegando por el chat. Pero por mi parte, aportar, yo creo que hay que poner en perspectiva los eventos cuando se producen. Y las reacciones tan adversas en cuanto llega lo peor. Y cuando llega lo peor es momento de digerirlo, ¿no? Y cuando te dan un bofetón dices, hostia, vaya hostia me han dado. Pero a lo mejor llega un momento y dices, oye, a lo mejor no era tan fuerte. Empiezas a pensar y cómo contraatacar, ¿no? Esto un poco comparándolo ahora que estamos en Juegos Olímpicos, pues con deportes de contacto. Pues con lo que sucede con los mercados es un poco parecido. Te recibes el revés, pero dices, oye, a lo mejor no es para un KO todavía. No es para el KO. A lo mejor ha sido un hostiazo, con perdón, pero para poder atacar de nuevo. Y esa es la fase en la que nos encontramos en los mercados y en la economía también. Quiero decir, ni la economía está tan sumamente bien como se reflejaba en los índices anteriormente, ni tampoco a lo mejor está tan mal con el flash crash que se ha producido en Japón. A lo mejor todo se va cocinando a fuego lento y la recesión económica, tal como la han demorado hasta ahora, se va haciendo como la llamada recesión del boil the frog, es decir, de cocer la rana. Y ese es en el esquema en el que sigo moviéndome. Yo creo que el ISM salva un match ball, que se salve el match ball no quiere decir que se vaya a salvar el partido, sino que se ha salvado el set de momento y que esto le quede todavía tiempo por delante. Lo que sí, hay pistas negativas, hay pistas que todavía nos dan margen y hay que tener cautela y tranquilidad con las
inversiones que tengamos. Pistas negativas, a mí la desinversión de la curva de tipos no me gusta, gusta un poco como lo hemos comentado anteriormente, yo creo que puede reflejar problemas de liquidez a futuro. Tampoco me gusta la tendencia del empleo, que es verdad que parece que se nos ha olvidado lo que ha pasado el viernes y que es un dato negativo, incluso un dato que ya sabemos que es cocinado y demás y es negativo. La encuesta a los hogares no fue buena, fue francamente mala, pese a los factores estacionales que comentábamos con el huracán Beryl, ¿no? Que ha distorsionado un poquito los datos económicos. Pero creo que hay que seguir mirando los datos de paro semanal. Pienso que las próximas 6 semanas son vitales para ver esa tendencia, si se corta o no. Recordemos que los datos de paro hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, suelen ser negativos, es decir, es cuando más destrucción de empleo se produce en Estados Unidos, y a partir de la segunda quincena de octubre empieza la tendencia positiva de contratación por la campaña de final de año. Por consiguiente, creo que ese es el foco inicial, porque si empieza a deteriorarse más de lo habitual y si se deteriora sobre todo a partir de octubre en adelante, sí que podemos tener pistas realmente negativas. Entonces, foco en el mercado del crédito, foco en los datos del mercado laboral, que es donde está poniendo el foco la Fed. Vamos a ver comentarios de los miembros de los bancos centrales durante los próximos días y tener tranquilidad, respirar e incluso buscar oportunidades. Como decíais, yo estoy de acuerdo con Diego en el tema de activos, yo también me posicioné en bonos de más duración. Creo que esta estrategia de momento está yendo bien, pero igual empieza a dejar de irlo, ¿no? No lo sé, ya habrá que plantearlo, pero es cierto que va yendo bien. Oro, sabéis que tengo la cartera muy cargada de oro y es mi posición estructural más grande. Y luego activos reales siguen siendo interesantes, y activos reales, además de oro si tienes físico o si no decides de tener físico, activos reales, pues inmobiliario, etcétera, siempre te va a proteger en situaciones adversas, pensando en el largo plazo, hablo, ¿eh? Entonces, yo creo que el activo real, viendo la que se viene con la Reserva Federal, hablo del año que viene, que será el más negativo de todos, ahí es donde pienso que puede haber un poquito de tensión. Pero Si bueno, me dejas lo añadir hablaremos algo, y lo Héctor, comentaremos. rápidamente. Sí. Los bonos que los has mencionado, y de hecho voy a mirarlos a ver cómo están cotizando. Los bonos ahora mismo, el ETF-IF, que son bonos a 10 años, está plano. 0% ahora mismo. O sea Y que el Nasdaq cae un 2. ese ISM ha cambiado un poco la balanza. De hecho, creo la semana anterior yo creo que el mercado se ha posicionado mucho en esa probabilidad de recesión comprando bonos. Ahora está ajustando un poquito este dato de ISM. Pero bueno, obviamente si sigue habiendo datos recesivos, los bonos es donde hay que estar. De hecho, nos decía una persona, simplemente por responder, porque esto es muy importante, comentaba una persona un mensaje, decía, a ver si me entero, si una small cap con un buen balance financiero cae un 50 es un buen negocio, pero si Bitcoin cae un 10 ya es un producto arriesgado, ¿cierto? No se discute la magnitud de la caída, se discute que Bitcoin se vende como un activo refugio cuando es un activo que tiene una alta beta, es decir, lo hace muy bien en periodos de liquidez, pero si hay un entorno de iliquidez, que era lo que decíamos en el último vídeo cuando hicimos el debate de oro contra Bitcoin, si hay un escenario de iliquidez, de falta de liquidez en el mercado, el Bitcoin se vende porque es sensible a esta, es muy sensible. Entonces lo va a hacer muy bien cuando haya entornos de liquidez, pero cuando falte esa liquidez puede sufrir un poco más que el oro porque tiene mucha más sensibilidad y mucha más rapidez a esa sensibilidad, ¿no? Pero no se discute que sea ni mejor ni peor. Es que el tema Bitcoin, yo no sé por qué hay tanto dogma. Es decir, yo siempre he dicho que es un activo que oposita a ser un activo refugio digital, pero que en estos momentos se comporta como un activo de riesgo. Y tengo bastante Bitcoin y desde el año 2018, pero lo comprendo como tal. O sea, no voy ahí a muerte diciendo, no, Bitcoin, refugio. Pero si no ves que no se está comportando como refugio en momentos así. Porque, ¿sabes por qué, Diego, tú y Javier pensáis así? Porque sois hombres de mercado. No sois. Normalmente el que dice Bitcoin u oro o ataca al que compra oro con respecto a Bitcoin no tiene ni puta idea de mercados. Claro, sí, es que, bueno, es que ya sabemos, que te decía yo esta mañana, Gus, cuando hemos hablado, digo, los haters ahora se van a la cueva porque no tienen poco más que decir, de los haters de todos los sentidos. Pues pasa lo mismo, como cuando el que te dice, madre mía, no has acertado con esto, ya acertarás con lo otro, o los que son defensores de la desdolarización, o los que son defensores de Nvidia a saco, o lo fueron de Tesla, son todo dogmas, funciona igual, y no entienden que se puede analizar la economía y los mercados de una forma escéptica y decir, oye, a mí me gusta el activo, pero esto y esto y esto no me gusta en este momento. Y no quiere decir que sea malo, sino que en este punto no está. A lo mejor el Bitcoin se va a 400.000 y digo, hostia, me parece caro. Porque dependiendo cómo está la liquidez. Y a lo mejor dices que está caro y te dicen que no tienes ni idea.
por ponerte el ejemplo, ¿no? O dice, o sube Nvidia no sé cuánto y te dicen esta cara. Y te dicen, no tienes ni idea porque tiene pedidos contratados hasta 2058, ¿sabes? Y dices, hombre, vamos a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Y esto es porque se crean religiones de los mercados, ¿no? Sí. Y ha pasado a lo largo de la historia y por desgracia sigue pasando. Y para eso yo creo que está muy bien este tipo de programas en los que tenemos voces que vamos un poco en la misma sintonía para apaciguar esas sensaciones. Es decir, oye, que se puede rentabilizar en los mercados, se puede, pero que no todo es interminable, ni todo es maravilloso. Y hay momentos del ciclo en el que un activo va bien y otros que no. A lo mejor a Gustavo le preguntas en el año 90 si le gusta el oro y no le gusta tanto como ahora. O sea, por poner el ejemplo. O sea, bueno, Seguro que eso me es va a gustar. difícil. Teniendo en cuenta el socialismo metastatizado que vivimos en este mundo, Ha sido un mal el oro me ejemplo, va a Gus, gustar pero bueno, siempre. El oro me va a gustar siempre. Pero a lo bueno, sí, mejor yo qué esto, sé. muy buena analogía y buena explicación también. Sí. En fin, nos vamos a quedar con todo esto, chicos. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado el programa. A la vista de la audiencia, creo que sí. Nos vemos, ya, espero que no tener que hacer otro directo de emergencia, pero ya me he tenido que comprar el micrófono y pues aquí estaremos activos si lo requiere la actualidad. Y si no, nos veremos el 19 de agosto. Yo ahora a ver si me tomo un mojito por ahí para desahogarme un poco después del programa. Así que muchísimas gracias, chicos, y Un a Gus, abrazo. a Javi, a Diego. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo a todos, cuidaos. Chao, nos vemos pronto.